La arqueología de las plantas es el título de mi charla. ¿Por qué son importantes las plantas? ¿Por qué tenemos que estudiar las plantas? Normalmente cuando pensamos en arqueología siempre pensamos en huesos, en momias, en pirámides, y cuando nos hablan de plantas pues nos queda un poco lejos. Pero las plantas son muy importantes. Sin ellas no podríamos vivir. Nos aportan el oxígeno que respiramos y que utilizamos pues, para oxidar los alimentos que consumimos. Es decir, sin plantas no habría ningún ser vivo. Ellas respiran el dióxido de carbono y producen el oxígeno. Pero es que además las plantas nos aportan los alimentos. Por ejemplo, como ven, el trigo con el que hacemos el pan, la pasta, la masa de las pizzas, los bollos, los queques, los dulces, todos nuestros alimentos, las papas, una gran parte, salvo la carne y el pescado, pues procede de las plantas. Pero es que además las plantas nos aportan otras cosas. Nos dan medicina, por ejemplo, como aquí recolectando poleo en Tamadaba. También se utilizan pues, para hacer esteras, cestas, cuerdas, para hacer ropa. La ropa de algodón pues, está realizada con plantas. Pero es que incluso las plantas también forman parte de nuestra identidad, de nuestra fiesta. Les he puesto una foto de las ramas de agaete, ¿no? Todos entendemos, pues, esa rama no la entenderíamos sino sin la propia rama, sin la propia planta. Entonces, las plantas de alguna forma están imbricadas en muchas partes de nuestra vida, ¿vale? Y sobre todo más, cuanto más al pasado nos vamos. Sin embargo, ¿qué es lo que sabemos de las plantas en la arqueología de Canarias? ¿Cómo usaban las plantas los aborígenes? Esa es la pregunta de la que parto. Cuando yo empecé a estudiar, cuando empecé con el interés por las plantas, sobre todo lo empecé pues, por mi familia. Mi tío Jorge me llevaba a Magro a repoblar árboles, mi abuelo de Firgas pues, era medio hierbero y recogía plantas. Los conocimientos que había sobre las plantas por los aborígenes eran muy pocos. Apenas había excavaciones, no se aplicaban métodos científicos para estudiar el uso de las plantas, sino muchas veces era, pues yo creo que la explotarían de esta manera, no podían hacerlo de otra forma. Entonces eran muchas veces suposiciones, y el conocimiento de la agricultura y del uso de las plantas pues era parcial y limitado. En otras palabras, apenas había información y se decía siempre los tópicos de siempre. La mayor parte de la información con la que contábamos, hasta que surgieron los estudios arqueobotánicos, provenía de la información aportada por los primeros europeos, los primeros exploradores que llegaron en el siglo XVI, hace 500 años, en el siglo XV, hace 500, 600 años, cuando llegaron a Canarias, relataron lo que era la conquista de las islas y también comentaban algunas de las costumbres de los aborígenes. Entonces, por ejemplo, hablaban que en Gran Canaria la agricultura tenía una gran importancia, que la dieta se sustentaba, sobre todo en gofio y en higo, y que, por ejemplo, en otras islas la agricultura apenas tenía importancia. Nos decían, por ejemplo, que en La Palma o en Fuerteventura ni siquiera se practicaba la agricultura, sino que la gente vivía de los animales y de recolectar plantas silvestres. Pues bien, partiendo de esta información, yo lo que he hecho es aplicar un método científico que aporte información científica, y valga la redundancia, de cómo se utilizaban las plantas en el pasado. Y esa es la arqueobotánica, esa palabra tan rara ahí que suena a pues, una mezcla de arqueología y de botánica. Y en realidad lo que hacemos es eso, es combinar las dos cosas. ¿Vale? Y ustedes me dirán, bueno, sí, Jacob, las piedras se conservan porque las piedras son duras, los huesos, los fragmentos de cerámica, pero ¿cómo es posible que una semilla, que una planta se conserve miles de años? Si ustedes se comen un pan y lo dejan tirado, pues al cabo de unos días se lo comen los bichos, las hormigas, y es probable que en unos meses ya no quede nada. Pues imagínense ustedes cuando pasan 500 años, cuando pasan 1000 años, nunca queda nada de lo blando. Lo blando me refiero, por ejemplo, el cuero, los tejidos vegetales, todo desaparece, solo queda lo que es más duro, las piedras, los huesos. Además de los huesos no queda toda la parte, sobre todo los dientes es nuestra parte más dura, y eso es lo último que queda. Entonces, ¿cómo es posible que se conserven las plantas? Pues
por un milagro, un proceso de fosilización que se llama la carbonización. Bueno, aquí les he puesto una foto de Guadalupe, que algunos ya la conocen, que ya falleció. Era la última señora que tostaba el millo para hacer gofio en San Isidro. Y Guadalupe lo que hacía era poner los granos dentro del tostador y removerlos para que con el calor se fuera tostando. Sin embargo, a veces esos granos se quedaban ahí mucho tiempo o caían del tostador y caían a la tierra alrededor del fuego. Pues esas condiciones son únicas y permiten que se fosilicen las semillas. ¿Por qué? Porque no le llegan las llamas, entonces la temperatura se queda entre 200 y 300 grados y con poco oxígeno. No sé si lo conocen ustedes, las carboneras, esas famosas carboneras en la península, que hacen unas montañas de madera, le ponen tierra y luego le prenden fuego. Pues si controlamos la temperatura y el oxígeno, eso se convierte en carbón elemental. Y el carbón elemental es un fósil, una piedra. Entonces ya no se desintegra y así las semillas pues pueden durar miles y miles de años. Yo trabajo también en Marruecos y en Marruecos tenemos semillas de casi 100.000 años. ¿Vale? Entonces es una piedra. ¿Qué pasa? Es una piedra frágil. Si la pisamos se rompe. ¿Vale? Si cogemos una semilla carbonizada como las que están ahí y la apretamos con los dedos, la rompemos. Pero si le cae el sedimento, la tierra de la gente que vive y eso se va sellando, puede durar miles y miles y miles de años. Además, en Gran Canaria tenemos la suerte, sobre todo en la zona de la cumbre, por encima de donde llega el alicio, de que se conserven las plantas de otra forma. Se llama por desecación. En otras palabras, los aborígenes dejaron las plantas en las cuevas que están en la cumbre y como allí hay poca humedad y la temperatura es constante dentro de las cuevas, ustedes saben que siempre si vamos al campo en verano, pues en la cueva se está fresquito. Y que si vamos en invierno, pues está calentito. Pues es como una despensa. Pues esas cuevas funcionaban como despensa y ahí las semillas, las plantas se han conservado pues tal como las depositaban ellos. No sé si alguno de ustedes ha ido al Museo Canario, pero allí verán que hay muchos tejidos, esteras, cuerdas, que gracias a las condiciones que hay en estas cuevas pues se conservan. Es un poco como en Egipto, donde están las pirámides y las momias, pero aquí pues a la manera canaria. ¿Y eso qué ha permitido? Pues ha permitido que se conserven plantas que en otros muchos lugares nunca se conservan, ¿vale? Cuando hablamos de arqueología, pues cuando hablamos de arqueología en Europa, el Neolítico, esas primeras culturas, pues siempre estamos hablando de piedra, de cerámica y desconocemos casi todo de las plantas. Entonces este tipo de conservación nos da una información muy, muy valiosa y ya lo veremos luego, ya les hablaré luego. Además en Canarias, por ejemplo, también se han conservado incluso dentro de las caries. Si ustedes van al museo, a esa famosa última sala llena de cráneos, pues si se fijan, los cráneos tienen, los dientes están, bueno, por decirlo en palabras, están hechos polvo, ¿vale? Tienen unas caries brutales, unos desgastes muy fuertes. O por decirlo en otras palabras, parecían cabras todo el día mascando hierba, ¿vale? Cuando llegaban a mayores ya casi ni tenían dentadura y tenían muchas caries. Probablemente porque consumían muchos productos vegetales. ¿Qué es lo que producen las caries? Todos lo sabemos, los hidratos de carbono, los azúcares y una mala higiene. Entonces, ¿y qué alimentos producen azúcares? No la carne ni el pescado, son las plantas. Entonces, un alto consumo de plantas produjo esas caries y lo hemos visto aquí. Pero si se fijan, bueno, volvemos atrás, las semillas son muy pequeñas. ¿Cómo es posible recuperar semillas en un yacimiento? Cuando estamos excavando apenas son visibles. Si ustedes han comido un higo y ven y notan las semillas de los higos son diminutas. Pues bueno, para ello lo que hacemos es la flotación. Básicamente lo que hacemos es recoger toda la tierra que está en una cueva, toda, aunque parezca que no haya nada, y la lavamos con tierra. ¿Y qué es lo que pasa? El agua, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, todos ustedes sabrán que si ponen un fragmento de madera o de carbón sobre el agua, flota. En cambio, la tierra no flota. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Vertemos todo el sedimento que hemos sacado de la cueva en agua y sacamos lo que flota, que son las semillas. Y eso, ahí tenemos nosotros, pues, separada de miles de litros de tierra, todas las semillas. ¿Vale? Esto es un esquema de cómo lo hacemos. Entonces, este platito es lo que yo luego tengo que mirar al microscopio. Sin embargo, ustedes lo que verán aquí son, dice, pues yo lo que veo son piedritas negras.
Bueno, no sé si lo ven, pero les he puesto en circulito lo que son semillas. Para saber exactamente lo que son, lo que tengo que hacer yo luego es compararlo pues, con una colección de referencia. Lo que hago es ir al campo con botánicos, vamos, recogemos las plantas, las identificamos y recogemos sus semillas. Y luego esas las comparamos con las semillas que aparecen en los yacimientos. Y así yo puedo decir, ah, mira, esta es una semilla de cebada, porque es igual a la que hemos recogido en el campo y que sabemos que es de cebada. Pero todo el trabajo, ya están viendo que es bastante, ¿no? Porque es recoger toda esa tierra, mirarlo al microscopio y les digo, un yacimiento, por ejemplo, son varios meses, todos los días mirando al microscopio. Pues una vez hemos identificado las plantas, luego tenemos que saber cómo las usaban. Ya nosotros hoy en día hemos perdido un conocimiento que nuestros abuelos tenían. No, muchas plantas no sabemos cómo las usaban. Si yo le pregunto a ustedes, ¿alguno ha consumido frutos de mocán? Pues la mayoría me dirá que no. Sin embargo, los aborígenes lo consumían y ciertas personas en el campo, en otras islas, lo han consumido. Y esa información nos permite a nosotros pues, entender cómo lo hacían los aborígenes. Es lo que se llama el uso de la etnografía o la etnoarqueología. O dicho de otras palabras, estudiar cómo vivían nuestros abuelos para ver si tenían cosas en común con los aborígenes. Bueno, y todo este rollo que les he soltado es para saber cómo yo llego al conocimiento, ¿no? No es algo que yo me invento, sino es algo que buscamos, que son datos científicos y que podemos datar por carbono 14 además. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Canarias? Lo que voy a hacer en esta charla, y algunos me conocen, yo llevo ya, son casi 20 años, más de 20 años estudiando semillas, aunque no lo parezca, yo lo sé por mi juventud, una broma. Lo que voy a hacer hoy es un poco un resumen de esos 20 años, ¿no? Para que tengan una idea de por dónde estamos. Entonces, lo primero es empezar con la prehistoria de Canarias. Cuando hablamos de la prehistoria de Canarias, y eso me lo dicen los compañeros de la Cueva Pintada, siempre nos perdemos en el pasado. La prehistoria, ¿eso qué es? En el Paleolítico, cuando cazaban mamut y vivían en cuevas. Sí, vivían en cuevas, lo seguimos haciendo ahora, pero no estamos hablando del Paleolítico. Fíjense, lo que les he puesto aquí es un eje cronológico. Me voy a levantar un segundo, espero que el de la cámara me perdone. Fíjense, el Paleolítico, cuando empiezan los primeros seres humanos, hace 2.300.000 años, es cuando aparecen en África el Homo erectus y el Homo habilis, estos que van así con las piedras, que son los primeros que caminan erguidos. Pues, ¿cuándo se colonizan las Canarias por primera vez? Fíjense, 2.300.000 años. Llegamos al Neolítico, cuando se inventa la agricultura, hace 10.000 años, ¿no? Llegamos a las primeras comunidades del Neolítico en la península, ¿no? Hace 3.800 años, cuando estaban las pirámides, no, tenemos que venirnos más cercanos. Nacimiento de Cristo, que está por aquí, no. Aquí, más o menos, en siglo II, 3 después de Cristo, es cuando están los aborígenes. ¿Se fijan? Estamos cuando en Europa está Roma, el Imperio, la Edad Media, aquí estamos hablando de prehistoria. Entonces ya hoy en día, de hecho, no utilizamos el término prehistoria, hablamos de arqueología, porque hablar de la arqueología de Canarias es de un periodo que no tiene comparación con otros lugares, la historia aquí nuestra es única. Bueno, pues eso es lo primero. Lo segundo es que estamos cerca de África. Entonces, ¿de dónde van a venir los primeros pobladores? Pues aunque algunos digan, primero había teorías de que si venían del norte de Europa, otros los romanos, otros los fenicios, en principio nuestros ancestros vienen del norte de África y son poblaciones bereberes, ¿vale? Son poblaciones que hoy en día viven en el norte de África, o los amasí, ¿vale? Si conocen el término, si lo han escuchado. Y esas poblaciones amasí, hace 2.000 años, cuando colonizan Canarias, vienen a estas islas, pero no vienen con las manos vacías. Imagínense, yo les digo a ustedes, venga, vamos a tener que colonizar otro planeta porque la Tierra ya no sirve y hemos encontrado un planeta donde llueve y las condiciones son buenas. ¿Ustedes qué harían? ¿Irían con las manos vacías o qué meterían en el equipaje? ¿Meterían una semillita para llevarse, para plantar allí, a ver si crecería? ¿Unas papas, un gajito a lo mejor de una higuera? Pues eso fue lo que hicieron los aborígenes.
Además, si no lo hubieran hecho, no hubieran sobrevivido. Porque imagínense ustedes, si no comieran ni gofio, ni trigo, ni lentejas, ni haba, ni higo, ni tuvieran cabras, ni ovejas, porque esos son animales que introdujeron ellos, ¿de qué viviríamos? Pues ustedes pensarán, pues de comer lapas y burgaos y de pescar viejas, porque aquí no hay otro alimento. Entonces, gracias a la agricultura y a la ganadería, o dicho de otra forma, gracias a las semillas que trajeron ellos y a los animales domésticos, pudieron sobrevivir en Canarias. Y además lo hicieron, fíjense, en esas 7 islas, de forma aislada y sin contactos con el continente. Quizás en Gran Canaria no sorprende, porque Gran Canaria es una isla relativamente grande con muchos recursos. Pero fíjense, y perdonen otra vez, la isla del Hierro, 200 kilómetros cuadrados. Ustedes han ido. ¿Cuántas fuentes conocen de agua dulce? Ustedes saben que una persona sin beber no puede sobrevivir. Pues en el Hierro sobrevivieron 1000 años aislados. Es uno de los pocos casos en el planeta donde una población aislada logra vivir de tanto tiempo. De hecho, ahora estamos analizando los huesos, y no voy a hablar más de eso, pero tienen unos niveles de endogamia brutales, similares a las poblaciones neandertales. ¿Les suenan los neandertales que se extinguieron porque cada vez eran menos y menos? Pues en el Hierro estaban logrando algo parecido. Menos mal que llegaron los europeos, pues si no. Bueno, en este caso sí. Entonces, esos primeros canarios trajeron unas plantas consigo que les permitieron sobrevivir. Trigo, cebada, eran los cereales, ¿vale? Hacían su gofio, no hacían pan. El trigo es el trigo duro. Es el trigo que sirve para hacer el cuscús o la masa de la pizza, ¿vale? Pero no tiene gluten, entonces no crece. Es un trigo, además, que está adaptado a zonas más áridas, como el norte de África. Entonces, esos primeros canarios, cuando llegan a Canarias, les he puesto un mapa de Canarias con los primeros cultivos. Y esto que están viendo ustedes es un resumen de mi trabajo de 20 años, ¿vale? Cuando yo empecé, no había ningún nombre en ninguna isla, porque no sabían. Lo que están viendo ustedes son los resultados de análisis de semillas en todas las Islas Canarias, que ya a día de hoy tenemos estudios en todas las islas. Cuando yo empecé solo estaba en Gran Canaria. Y fíjense, la imagen que tenemos es que cuando llegan los primeros aborígenes, en todas las islas, aunque no lo veamos, probablemente las islas que faltan cultivo es porque todavía no se ha excavado bien, pues en todas las islas los aborígenes traen el mismo grupo de plantas y de animales. ¿Y qué plantas son? Pues las que le digo: trigo, cebada, lentejas, habas, guisantes, higos. ¿Vale? Sobre todo están en Gran Canaria, pero creemos que estarían en todas. ¿Y qué es lo que tenemos? Esto es en el primer milenio, ¿vale? Cuando llegan ellos y colonizan las islas. ¿Y qué es lo que pasa en el segundo milenio? Cuando ya han pasado 1000 años y luego llegan los europeos. Pues fíjense, la imagen es bien diferente. Hay menos nombres, hay menos cultivos. Es lo que, hablando con unos colegas, sería la primera crisis agrícola de Canarias. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué han desaparecido los cultivos de las islas? Fíjense, en La Palma no hay ninguno, en Fuerteventura tampoco. En el Hierro y en La Gomera había trigo y cebada, y ya solo nos queda la cebada o el trigo. El trigo en La Gomera no es cebada. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que pensamos es que en el siglo X, siglo XI, pasa algo en Canarias, y que eso genera un aislamiento de las islas, y que los canarios, todos los habitantes, ya no tienen contacto entre ellos. Y luego, pues la falta de lluvia, probablemente alguna erupción volcánica, no lo sabemos, pero hay una serie de hechos que lo que está provocando es que en la mayor parte de las islas la gente deje de cultivar y sobre todo se dedique, pues, a cuidar de los animales, a recolectar mariscos y a recolectar plantas silvestres. Eso menos en Gran Canaria. Fíjense, en Gran Canaria siguen las mismas plantas. Ahora la pregunta es, ¿por qué en Gran Canaria es tan diferente? Además, si ustedes conocen algo de la arqueología de Canarias, se darán cuenta que la arqueología de Gran Canaria es muy, muy diferente. Hay poblados grandes, hay graneros. En otras islas no los hay, ¿vale? No hay un poblado de Cueva Pintada en ninguna otra isla, solo está en Gran Canaria. Y ahora mismo la respuesta que creemos que puede estar respondiendo a ese gran misterio, ¿por qué esa diferencia? Una de las respuestas, pensamos, es que en Gran Canaria probablemente estaban regando, que en otras islas no.
Es algo que también nos dicen los primeros europeos, nos dicen que aquí en Gran Canaria tienen riegos, canales, y que lo que cultivan lo riegan en el fondo de los barrancos. Y eso no nos hablan en las otras islas. Y no tenemos información. Y yo ahora les voy a hacer un anticipo además, porque hemos hecho un nuevo tipo de análisis que se llaman los isótopos estables. No les voy a explicar, pero es un rollo atómico ahí que están en todas las cosas. Pues en las semillas, si las estudiamos, lo estamos estudiando con la Universidad de Oxford en el Reino Unido, si analizamos los isótopos estables, podemos saber si las regaban. Pues les adelanto ya que los estudios nos dicen que efectivamente la estaban regando. Además, hemos estudiado incluso semillas del yacimiento de Playa Chica, un yacimiento que hemos excavado recientemente en Sardina y que tiene uno de los niveles más antiguos de Gran Canaria, datados en el siglo VI y VII, hace 1400 años. Pues esas semillas también estaban regadas. Es decir, desde que llegaron los aborígenes a Gran Canaria, no sé si probablemente conocían ya que aquí las condiciones eran mejores para el riego. Ustedes han viajado por otras islas. ¿En qué otras islas hay barrancos donde lleven agua todo el año? Salvo en la caldera de Taburiente y en algunos en La Gomera, en Tenerife, en La Palma, en el Hierro, no hay esos barrancos. Aquí en Gran Canaria el acuífero está más en superficie. Entonces probablemente los aborígenes aprovecharon esas condiciones y eso les permitió a ellos adaptarse pues, a los cambios climáticos o a lo que quiera que pasó. Vale, entonces ese es un poco el resumen que les he hablado y quizás un poco es algo nuevo, son resultados nuevos que tenemos y nos gusta eso, pues hablar probablemente una de las primeras crisis en la agricultura de las islas. Cuando nos hablan de la primera crisis, nos hablan de la crisis del azúcar. Cuando llegaron los europeos, no querían cebada y trigo, arrancaron todo esto. Ellos lo que querían plantar era azúcar o la hierba pastel. No sé si saben lo que es la hierba pastel. Es una planta que se utilizaba para sacar tinte. Hoy en día los tintes son químicos y son muy baratos. Antes se sacaban de las plantas y valían muy caro. Entonces los primeros europeos aquí cuando vinieron a sentarse lo que querían es sacar dinero, money. Entonces plantaban azúcar o hierba pastel porque luego la exportaban y se vendía muy caro. ¿Vale? Y entonces todos estos cultivos desaparecieron y ellos trajeron el azúcar. Pero hubo un momento que hubo una crisis del azúcar y de repente hubo una primera crisis agrícola. Pues ya sabemos que no, que hubo una antes. Otra cosa que hemos averiguado es la tecnología agrícola. Y una de las cosas que sabemos, por ejemplo, es cómo recolectaban. No tenían metales. Aquí los aborígenes en el norte de África probablemente los conocían, pero cuando llegaron aquí se encontraron con que no los habían. Entonces tuvieron que empezar a hacer las herramientas en piedra o a utilizar sus manos. Y en vez de utilizar una hoz para segar, lo hacían a mano. ¿Y cómo lo sabemos? Pues si se fijan aquí, estos son espigas arqueológicas. Ya ustedes no ven los granos, pero es lo que queda de la espiga. Y si se fijan, están cortadas por aquí. Y probablemente con la mano. Ahora estamos haciendo estudios experimentales, cortando con piedra, cortando con la mano, para compararlo. Ustedes dirán, bueno, sí, lo hacían con la mano. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a arrancar espigas una a una con la mano. Es un trabajo, ¿vale? Es un trabajo de muchísimo. Entonces, probablemente toda la comunidad estaría segando. Madre, hijos, abuelos, todo. Y aún así sería muy lento. Entonces, cuando estamos hablando de producción agrícola aborigen, no se imaginen campos enormes, tendría que ser más bien limitado, ¿vale? No nos imaginemos esto lleno de aborígenes, la población tenía que ser más bien reducida, ¿vale? Y entonces, cuando hablo de campo, aunque vean en la foto aquí un campo grandísimo, eso, ustedes recoger ese campo a mano, espiga por espiga, tardarían un mes. Es que es brutal, ¿vale? Otra de las cosas que hemos avanzado es en el almacenamiento. Si ustedes caminan por la isla, pues sabrán que hay muchas de esas cuevas llenas de agujeritos, que lo que son no es otra cosa que son graneros fortificados. Bueno, aquí el cenobio de Valerón, ¿vale? Que el cenobio, que sepan que la palabra cenobio es como convento de monjas, porque algunos pensaban que era donde iban las monjas aborígenes, las arimaguadas. Hoy en día sabemos que no, que ese tipo de cuevas, como el cenobio de Valerón, están por toda la isla, son muy abundantes. ¿Y qué es lo que son? Pues son las despensas de los aborígenes. Hoy en día nosotros no necesitamos esto porque tenemos la tienda y el supermercado o el 24 horas y cualquier alimento que nos haga falta, pues enseguida vamos y consumimos.
Los aborígenes no, vivían aislados, aquí no llegaba alimento de fuera, entonces toda su producción la almacenaban. Esto que ven ustedes es una recreación, ¿vale? No es la cueva, pues ustedes cuando van a las cuevas no tienen los muros, no tienen las puertas de madera, no tienen la argamasa, pero probablemente los aborígenes sí lo tenían, ¿vale? Nosotros cuando vamos al cenobio hoy en día lo vemos nada más que la piedra, no se lo imaginen así, imagínenselo todo encalado, todo perfectamente lucido, con sus puertas. ¿Por qué? Porque aquí estaba la vida, ese era el alimento. Si fallaba la reserva, pues fallaba, ya no tenías nada que comer y de qué iban a vivir. Entonces era muy importante. De hecho, una de las cosas que hemos encontrado, que me imagino que habrán escuchado en la prensa, es la presencia de insectos. Y no es un insecto cualquiera. Este que ven ustedes aquí son plagas, son gorgojos. Y los gorgojos no son insectos endémicos de Canarias que han vivido siempre aquí, como el resto de la fauna. Estos gorgojitos que ven ustedes los trajeron los aborígenes, sin querer, ¿vale? En sus semillas, en sus bolsas donde llevaban los granos, en medio de sus alimentos, en esos alimentos que llevaban en ese primer viaje, ahí iban esos insectos. Y son insectos, hoy en día utilizamos pesticidas químicos y no hay problema, pero yo creo que seguramente muchos de ustedes sabrán que cuando hay una bolsa de harina y ven unos puntitos negros, esos son los gorgojos, son esos bichitos, ¿vale? Y ese bichito, además, es un bichito especial, porque es un bichito que antes vivía de forma natural y tenía alas y volaba de un sitio a otro, pero que hace 10.000 años decidió adaptarse a los humanos. E hizo muy bien, porque aquí en este planeta o te adaptas a los humanos o desapareces. Y lo que hizo fue dejar de volar. Ya no tiene alas y a cambio mantiene mejor la temperatura, porque ya al no volar, pues mantiene mejor el calor. Y eso le ha permitido pues expandirse con todos los humanos, porque antes solo vivía en Próximo Oriente, donde vivían las primeras comunidades que inventaron la agricultura. Pues junto con las plantas domésticas se ha expandido por todo el mundo. Y ahora mismo ese bichito es una de las plagas más importantes del planeta. Y hasta los años 50 les digo que afectaba al 30% de la producción mundial de grano. O dicho de otra manera, que tenías tu reserva y como te despistara, la mitad se la comían los gorgojos. Y no les aconsejo que se coman los gorgojos, porque muchos dirían, pues yo me como los gorgojos. No, son tóxicos, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo combatían los aborígenes? Y vuelvo a la diapositiva de atrás. Y es uno de los descubrimientos también con insecticidas vegetales. Bueno, no tenían la opción de traer productos químicos y ellos observaban la naturaleza. Si ustedes van a los tilos de Moya, verán que los árboles de la laurisilva, especialmente los laureles, apenas tienen insectos. Y si hablan con la gente mayor les dirá que ni siquiera suben las ratas, ¿no? Que son tóxicos. Pues la Facultad de Farmacia en La Laguna efectivamente ha investigado y las hojas del laurel canario tienen unos aceites volátiles que matan a los huevos de los bichos, no les dejan eclosionar y además impiden que las semillas germinen, ¿vale? Es decir, es perfecto para poner en las despensas. Entonces los aborígenes se dieron cuenta y los utilizaron. Por ejemplo, otra cosa que nos hemos dado cuenta, que la madera del drago, cuando un drago se muere, si ustedes se fijan, luego la corteza dura muchísimo, muchísimo tiempo. Pues ¿saben lo que lo hacían los aborígenes? Lo aprovechaban como tablón para poner las momias, para sostener los muertos. Como veían que era un material que duraba mucho tiempo, pues lo utilizaban de esa manera. Pues lo mismo utilizaban ellos, hojas de laurel. Incluso las puertas de madera, hay una puerta en el Museo Canario, se conserva una puerta de un silo. Está hecho con madera de laurel, ¿vale? Utilizaban todo lo máximo para asegurarse que no se metiera ningún bicho. Pues bueno, así todos se metieron, ¿vale? También una de las cosas más importantes que nos ha aportado la semilla, y es la que ya les he comentado, pues es que probablemente la dieta de los aborígenes estaba sustentada en los productos vegetales, y lo decimos sobre todo por el alto nivel de caries, pero también, por ejemplo, como ven ustedes en la parte inferior derecha, la presencia de molinos. Aquí a la gente de Galdós nos resulta familiar en cualquier cueva, en cualquier casa encontrar un cacho de molino. Ustedes vayan a otra isla, a cualquier museo de las Islas Canarias y no hay ni la décima parte. ¿De qué nos está hablando eso? Pues nos está hablando de que aquí los productos vegetales
o la semilla o el gofio se utilizaba mucho más a menudo, ¿vale? Es decir, que en las cocinas aborígenes de Gran Canaria el molino era una herramienta indispensable. Eso quiere decir que el gofio se hacía pues cotidianamente, ¿vale? Y dejaba sus marcas en la dieta. Un gofio que hasta hace poco se utilizaba, ¿no? Y entonces, ahora ya para ir terminando con esta última parte de mi charla, quiero hablar un poco también de las continuidades. Cuando yo empecé a estudiar historia, a mí, y yo creo que a muchos de ustedes, nos decían que de los aborígenes no se conservó nada, que todos murieron con la conquista, que se perdió toda la lengua. Y sin embargo, para nosotros, por lo menos para mí, que yo de Galda, siempre me llamaba la atención, pues que hay gente comiendo el gofio que viene de los aborígenes, en el campo viven en cuevas, hacen el salto del pastor, el tabece es una palabra aborígene, utilizamos los nombres, la tabaiba es una palabra aborigen. Entonces, a mí me chocaba que en realidad nos dicen por un lado que desapareció, pero por otro lado vemos que hay una continuidad. Entonces, hoy en día una de las facetas que estamos estudiando es esa, la continuidad. ¿Cómo resistieron los aborígenes? ¿No? Porque nos han dicho que desaparecieron, pero se han estudiado el ADN de las personas actuales y el 20%, de manera general, el 20% de nuestro ADN es aborigen, ¿vale? O dicho en otras palabras, todavía hay sangre aborigen corriendo por todos los canarios y hay muchas tradiciones. Una de las aportaciones más importantes del trabajo de la semilla y de la que yo estoy más contento es esta que les voy a mostrar. En los graneros les dije que las semillas se conservan por desecación, ¿no? Tal como las dejaban los aborígenes. Y eso es muy importante porque en las semillas carbonizadas, las anteriores, las que les había dicho que se fosilizaban, no se conserva el ADN. Ese ADN que nos cuentan los biólogos, que tiene toda la información que es tan importante. En las semillas de los graneros, que se conservan tan bien, ahí sí hay ADN. Y lo que hicimos fue con unos científicos suecos, que son los más punteros en el estudio de ADN arqueológico en semillas, intentamos sacarles el ADN. Le sacamos ADN, lo tuvimos éxito y lo que hicimos fue comparar el ADN de las semillas arqueológicas con el ADN de las semillas actuales que cultivan nuestros campesinos en el campo, de cebada, ¿vale? No del trigo o del millo, sino de la cebada, que es el principal cultivo aborigen. Pues nuestra sorpresa fue ver que el ADN de la cebada actual y el ADN de la cebada aborigen era el mismo. O dicho de otras palabras, que seguimos cultivando la misma cebada que los antiguos aborígenes. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y eso es tan raro? Sí, vale, no nos quedan ni las cabras, ni las ovejas, ni los cerdos, ni los perros, ni el trigo, ni los higos, ¿vale? Ni siquiera las higueras, no queda nada. ¿Por qué? Porque normalmente cuando llega un poder colonizador, una metrópoli, siempre trae cosas nuevas. Y ya viviendo en un mercado globalizado, normalmente pues llegan productos nuevos que van sustituyendo a los viejos que son menos productivos. Entonces, ¿por qué se mantuvo la cebada? ¿Por qué la cebada se ha seguido cultivando hasta la actualidad? Según los genetistas suecos, lo que nos dicen es que está mejor adaptada. Si ustedes hablan con los viejitos y le dicen, ¿usted ha plantado alguna vez cebada de fuera o cebada de la península? Dice, sí, mi niño, pero eso no grana. No grana quiere decir que no produce semillas. La cebada aborigen está adaptada a las condiciones de Canarias. ¿Cuáles son las condiciones de Canarias? Unos veranos, unos inviernos cortos, ¿vale? Unos inviernos muy cortos. Entonces la floración es muy corta. Pues esa cebada ha logrado florecer en un periodo muy corto. Yo, por ejemplo, la planto en mi jardín y a veces la recojo hasta en mayo o en abril. Una cebada europea la tenemos que recoger en julio o en agosto. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que nuestros ancestros, uno tras otro, han seguido manteniéndose fieles a la cebada de sus primeros ancestros porque era la mejor adaptada y porque era la que funcionaba. Pero no solo hemos mantenido la cebada, el gofio, lo decimos, ¿sí? Pues el gofio viene de los aborígenes. Los primeros europeos ya recogen que la base de la dieta aborigen es gofio, higo y leche. Entonces, si ustedes le preguntan a las personas mayores, y aquí hay muchos de ustedes recordarán que de pequeño no comían otra cosa que gofio, ¿no? Entonces, y ahora mismo, cuando nos hablan de la identidad, pues pensamos en la religión, la lengua,
pues los antropólogos se están dando cuenta que una de las cosas más importantes de la identidad es la comida, lo que comemos. Y que nosotros comamos gofio, de alguna forma, viene a decir que seguimos siendo canarios y seguimos teniendo esa raíz aborigen. Yo, la semilla, tuve que irme a Inglaterra a estudiarlo, porque esa especialidad no la había en Canarias. Y yo cuando me iba a Inglaterra, me llevaba mi paquete de gofio. Y hacerme mi gofio allí me hacía sentir canario. Y recuerdo mi primera vez en Londres, en la Universidad de Londres, sorprendentemente, cuando me fui me hicieron una fiesta de despedida y les hice una paella de gofio, me acuerdo, ¿no? Entonces, forma parte de nuestra identidad, ¿vale? Que a lo mejor no aporta la mayor parte de calorías que yo consumo todos los días, ahora me lo aporta un bocadillo, pero seguimos teniendo el gofio. Pero es que no solo tenemos el gofio, hay más cosas. El caldo de millo, es decir, el caldo de millo originalmente es potaje de trigo, ¿vale? Que si ustedes van a La Palma o Fuerteventura, todavía se sigue el potaje de trigo. ¿Por qué en Gran Canaria hacemos el millo? Y además, ya no hacemos gofio de cebada, sino hacemos gofio de millo. Y eso es un gran cambio, fíjense. Y no pasa en otras islas. Pasa en Gran Canaria, porque aquí desde el siglo XVI es uno de los primeros sitios, y esto también es otro adelanto, en una cueva en Acusa, en nuestro parque de la UNESCO, nuestra reserva de la UNESCO o nuestro sitio de la UNESCO de Risco Caído, tenemos probablemente el primer millo a este lado del Atlántico. El millo, el maíz, no es una planta que se domestica con el trigo y la cebada en Próximo Oriente hace 10.000 años, no. El millo viene de América, ¿vale? Entonces llega a Canarias después de la conquista, cuando Colón llega a América y luego viene aquí. Pues Canarias es uno de los primeros lugares, Gran Canaria, donde se planta. Pero es que luego sustituye a la cebada. ¿Y saben por qué? Pues gracias a esa primera crisis o esa segunda crisis agrícola, la del azúcar. El azúcar, ¿dónde se planta? En sitios que se riegan. Pues cuando desaparece el azúcar, ¿qué es lo que cultiva la gente? El millo. El millo es una planta que crece sobre todo en verano, necesita riego, sin riego no crece. Entonces en Gran Canaria, gracias a esas infraestructuras de regadío que ya existían, el millo pues se hizo un cultivo muy importante que en otras islas no. Y fíjense una cosa, ustedes si van a Tenerife, por ejemplo, sobre todo el millo se consume en forma de torta, de arepa, no hay gofio. Se lo digo yo porque cuando vamos a excavar siempre buscamos gofio de millo y nunca lo encontramos. Aquí, ¿y por qué es eso? Es porque el millo cuando llega a esas islas llega con sus propias recetas, pero aquí en Gran Canaria, fíjense, llega el millo, pero no comemos arepa, no comemos chicha. ¿Qué hicimos? Lo hicimos canario. Hicimos ese millo que llegó aquí y nos lo comimos pues como se lo come en Canario. Lo tostamos, lo molemos y lo hacemos gofio. Y eso es una resiliencia, eso es una forma de hacer resistencia, ¿no? Cuando nosotros pensamos en la resistencia de los aborígenes, pues la gente piensa en el alzado, haciendo esos movimientos. Pues no, era más resistencia una mujer en una cocina haciendo el gofio, ¿vale? En vez de hacer un pan, que era un alimento que venía de Europa, pues no, pues lo que voy a hacer es el gofio. Y esa es mi forma de resistir y de ser aborigen, aunque soy europea y soy español, que lo somos todos aquí al final, y tenemos una identidad que mezcla todas esas cosas. Incluso el frangollo. El frangollo es, para los que ya no lo recuerden, porque ya casi no se ve en Gran Canaria, en otras islas se ve un poco más, es grano grueso de millo, pero en Tenerife sobre todo es la cebada. Cuando la mueles, ustedes cuando van a hacer gofio en una piedra de molino, una parte sale finita, pero hay otra parte que se queda más gorda. Pues esa parte gorda la cogemos y la guisamos con leche. Es el alimento típico de todos los beduinos en todas las zonas del desierto de todo el mundo. Quizás grano molido con leche. Pero aquí es el frangollo, el alimento, y además probablemente es una palabra aborigen, ¿vale? Y que está en Sudamérica además. Entonces ya les he mostrado, para mí, se lo digo, es como una sorpresa, ¿no? De siempre pensar que no quedaba nada, pues al final hay unas recetas pues que de alguna forma son muy importantes y que nos hablan de eso, pues de una identidad que conservamos. Conclusiones, una cosa muy importante. Yo cuando escribo de Canarias, de la arqueobotánica, sobre todo en foros internacionales, tengo que atraer la atención. A nosotros nos interesa porque somos canarios y nos interesa lo canario, pero a veces cuando uno va afuera, pues tienen, ¿y por qué es interesante lo canario? Yo no soy canario. Pues fíjense, ¿por qué es interesante Canarias? Pues Canarias fue el último lugar del mundo en la antigüedad donde se expandió esa agricultura de la que les estoy hablando, ¿vale? Antes de llegar a América, ¿no? El trigo, la cebada, las lentejas, las cabras, las ovejas, eso
son plantas y animales domésticos que se expanden con los humanos. Pues Canarias es la última frontera en la antigüedad. Y ya luego Colón, que de hecho es probable que Colón llevara semillas canarias, sabemos que el cerdo que está en el Caribe procede de Canarias, luego siguió expandiendo esas plantas hacia allá. Pues eso hace a Canarias especial y la hace interesante en el mundo entero. Y pensar en la agricultura no como una planta, sino como un paquete. Y un paquete me refiero a eso, pues un grupo de cultivos, el trigo, la cebada. Por ejemplo, ustedes cuando piensan en China, por ejemplo, ¿qué cultivo lo identifica? Pues lo que sé, pensamos en el arroz, la soja. Cuando pensamos en África, pues pensamos en el sorgo, el mijo. Pues como cuando pensamos en los canarios, ¿qué pensamos? En la cebada, en los higos, en las cabras, en los cochinos. ¿Vale? Bueno, sobre todo lo que quería que se quedaran es que tras estos 20 años de trabajo que he estado yo ahí, lo que he encontrado es un legado aborigen botánico que sigue vivo y muy vivo y que seguramente va a seguir dando sorpresas y espero venir dentro de otros años si la Asociación Nativa Amana me lo permite y volver aquí. Nada, muchas gracias y gracias por su atención.